Buenos días. Vamos a continuar con Hechos. Vayamos hasta Hechos 14. En Hechos 14 vamos a ver 4 características del ministerio de Pablo que debemos imitar en nuestra vida cristiana, que van más allá de la vida ministerial. Van a ser la capacidad de estar enfocado, tener humildad, tener versatilidad y tener perseverancia. Podríamos sumarlos a los del domingo pasado, que son la obediencia y la valentía, ¿sí? Mientras buscamos Hechos 14, recordemos que Jesús dice que iban a recibir poder, y entendemos que íbamos a recibir poder, y lo hemos recibido, pero que los primeros eran testigos en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. Y como repetimos siempre, Jerusalén es Hechos 1 al 8, Judea y Samaria, Hechos 8 al 12, pero a partir del capítulo 13, vemos cómo el Evangelio llega hasta los confines de la tierra, hasta que Jesús vuelva. Hoy vamos a ver algo diferente porque va a ser el primer contacto con un público mayoritariamente pagano. Hasta ahora, Pablo se ha encontrado con mayoría de judíos o de prosélitos al judaísmo y algunos paganos, pero ahora se va a dar vuelta la situación y la mayoría de quienes le van a escuchar ahora van a ser paganos. La iglesia de Antioquía es la enviadora y nos brinda su ejemplo como congregación. Hemos dedicado una prédica a ver cómo esta iglesia se nos presenta de manera ejemplar. Y en el sentido de ser enviadora, Lucas va a mencionar con una palabra común en el vocabulario griego a Pablo y Bernabé como apóstoles. Pero cuando los menciona a ambos, está refiriéndose, como hemos dicho varias veces, a simplemente que son enviados. No tienen que ser confundidos con los apóstoles de Cristo, aunque Pablo es las dos cosas. Por un lado es apóstol de la iglesia de Antioquía de Siria y por otro lado es apóstol de Cristo. Pero en el caso de Bernabé es solo apóstol de la iglesia. ¿Qué significa eso? Bueno, históricamente, para no confundir los apóstoles de Cristo con los apóstoles de las iglesias, históricamente se ha inclinado a decir misioneros a aquellos que son esos apóstoles, esos enviados por las iglesias para evangelizar otro lugar con la intención de plantar nuevas iglesias. Y vimos cómo en Hechos 13 comienza lo que se suele llamar como el primer viaje misionero de Pablo y se extiende por el capítulo 14. Los 2 capítulos nos dan todo el viaje. Vemos en el 13:1 al 3 cómo es la iglesia, cómo los envía la iglesia de Antioquía de Siria. Del 4 al 12 vemos cómo desarrollan el ministerio en Chipre. Del 13 al 52 en Antioquía de Pisidia, otra Antioquía. En 14, 1 al 7 en Iconio. Del 8 al 20, lo que vamos a ver hoy, en Listra. Y el 14, 20 al 28 es Derbe y el regreso, ¿sí? Hoy vamos a ver qué sucede en Listra, del 8 al 20. Listra es una ciudad que ya no existe. Aparentemente no hubo sinagogas en Listra. Y Pablo y Bernabé se dedican a predicar en un lugar público. Insisto, por primera vez el Evangelio va a ser presentado en un lugar con público predominantemente pagano. Es un hecho histórico, es un hito histórico. Y salvo excepciones, la mayoría de quienes les escuchan no son ni judíos ni prosélitos. Vamos a leer el 14 del 8 al 20 y luego lo vamos a dividir en los 4 puntos principales. Dice Lucas en Hechos 14, 8 al 20, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pedro, a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes
y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y, sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y también persuadiendo a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. ¿Sí? Esto es lo que sucede en Listra. Había una situación particular, ¿no? Es una situación complicada. Van a ir a un entorno totalmente nuevo, no solo geográficamente, sino por el contexto. Pero fíjense del 8 al 10, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Y acá vamos a hablar del enfoque que tenía Pablo, el enfoque ministerial, que sirve para que nosotros lo apliquemos a toda nuestra vida. Vamos a ver que su enfoque es la enseñanza, es la docencia. Lucas va destacando paralelismos entre Pedro y Pablo. Ambos sanaron a discapacitados, ambos resucitaron a muertos, ambos fueron protagonistas de situaciones en las que quisieron adorarlas. ¿Se acuerdan que Cornelio quiso adorar a Pedro? Ambos estuvieron presos por predicar. Ambos tenían como énfasis ministerial la docencia, la enseñanza, la predicación. El texto griego nos sugiere que el discapacitado escuchaba a Pablo de manera frecuente. Y esto, junto a que después dice en el versículo 20 que había discípulos ya en Listra, nos da a entender que esta situación no ocurre en 1 o 2 días, ¿sí? Sino que Pablo y Bernabé dedican bastante tiempo a estar en Listra. Cuando no prestamos atención pensamos que estuvieron, predicó, sanó al paralítico, predicó, lo apedrearon y se fue al otro día. Sin embargo, entre lo que nos sugiere el texto que hacía el discapacitado, que es escuchar a Pablo de manera frecuente, y que luego en el versículo 20 se menciona discípulos en Listra, entre los cuales se van a contar Loida, Eunice y Timoteo, que van a ser mencionados luego en el capítulo 16. Entre esas cosas comprendemos de que Pablo y Bernabé estuvieron un buen tiempo en Listra. Esto nos ayuda para entender cómo fue la situación. Cuando leemos Hechos a veces vemos todo muy express. Así, bueno, estuvo ahí, ya está, hizo, salió y el otro día se fue. Apareció fulanito, les predicó el Evangelio, los bautizó y ya está. Y hemos ido desenvolviendo y aclarando de que no había bautismo express, sino que los textos nos enseñan que esas personas fueron bautizadas o ya sabían mucho de antes o supieron mucho luego, pero hay una instrucción previa al bautismo. Y acá también se nos enseña indirectamente de que Pablo y Bernabé estuvieron bastante tiempo en Listra. Es posible que Loida, Eunice y Timoteo se hayan convertido en este momento en Listra. Si prestamos atención al ministerio de Jesús y luego prestamos atención al ministerio de sus apóstoles, vemos que la actividad de mayor magnitud, ¿cuál es? La enseñanza. La enseñanza es lo que ocupa más lugar en la agenda de Jesús y luego en la de los apóstoles. El Evangelio es poder para salvación y la predicación del Evangelio, o sea, la enseñanza del Evangelio, es el medio por el cual Dios salva a las personas. En 1 Corintios 1, 18 al 21 dice eso, que Dios decidió salvar a las personas a través de la predicación. Predicar a Cristo, enseñar de Dios, enseñar de Cristo, es un acto de obediencia para con Dios, pero también es un acto de compasión para con el prójimo. Cuando comprendemos lo que está encerrado dentro de la enseñanza, dentro de la predicación, entendemos por qué Jesús y sus seguidores dedicaban tanto tiempo a la enseñanza. Es un acto de compasión enseñar. Pablo en su ministerio también está enfocado, prioriza la enseñanza,
al igual que los otros apóstoles y al igual que Jesús. Este es el enfoque de Pablo y nosotros también deberíamos tener un enfoque similar, que excede el púlpito. Cada uno de nosotros tendría que estar listo para predicar, para enseñar a Dios, para mostrar de Dios. Más allá de nuestro carácter, tener el contenido para poder expresar en palabras, para poder hablar señalando a Dios, señalando a Jesús. Fíjate en Hebreos 1 al 2, y vamos a ver que esto también es una actividad de Dios Padre. Hebreos 1 al 2. En Hebreos 1 al 2, dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Cuál es la actividad que realiza Dios Padre ahí? ¿Cuál se repite? Hablar. Y lo hace a través de los profetas, lo hace a través de los apóstoles y lo hace a través de Cristo. ¿Pero qué es lo que hace? Hablar, enseñar. Los ministerios bíblicos están enfocados principalmente en la enseñanza. No son los únicos ministerios, pero la enseñanza tiene un lugar muy grande en la agenda. Dios habla para darse a conocer y nosotros debemos hablar para darle a conocer a Él. Cuando caemos en la trampa de esa frase que dice predica en todo momento y si es necesario usa palabras, caemos en dejar de lado la predicación del Evangelio. Caemos en callar acerca de la obra de Jesús y encima nos llevamos la gloria por nuestras acciones en lugar de dar a conocer a Cristo y que Él sea glorificado por su obra en la cruz, en la que brinda salvación a todos los que creen. Nuestras vidas deben estar enfocadas en mostrar a Cristo, incluyendo que enseñemos a otros acerca de Él. Esa idea de predica en todo tiempo y si es necesario usa palabras, es un error. No importa quién la dijo, muchos la repitieron, pero es un error. ¿De qué manera podría yo, si solo con mis acciones estoy predicando, de qué manera podría yo explicar la redención? ¿De qué manera podría predicar y enseñar la necesidad de salvación, de perdón de pecados, de la obra de Cristo? De ninguna manera. Y encima quedaría como una excelente persona yo por mi conducta. La enseñanza tiene que formar parte de nuestro enfoque como cristianos. Pero para enseñar bien, primero tengo que hacer algo mejor. Aprender. Dedicar tiempo a aprender, a conocer, a ver a Dios. Fíjate Romanos 10, 14 al 15, cómo extiende esta idea a la iglesia en general. Romanos 10, 14 al 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel quien no han creído? O sea, dice, no pueden invocar a alguien en quien no han creído. Sigue la segunda pregunta de Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, no pueden invocar de quien no han creído y no pueden creer si no han oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ¿qué dice? No pueden invocar si no creen, no pueden creer si no oyen, no pueden oír si nadie les enseña. Y dice el 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros hemos sido enviados por Dios para esto. En 2 Corintios 5, Pablo nos muestra a nosotros como embajadores de Cristo. La gran comisión hemos entendido que también se aplica a nosotros. Entonces, ¿somos ya enviados por Cristo en este sentido? Y si nosotros somos enviados, ¿a qué somos enviados? A predicar, a enseñar. ¿Para qué? Para que ellos oigan. ¿Para qué? Para que ellos crean. ¿Para qué? Para que le invoquen. ¿Para qué? Para que sean salvos. Para que sean salvos. La enseñanza es parte del enfoque primordial del cristiano y excede el púlpito. Es en el día a día, con las personas que tenemos alrededor. Y sabemos que Dios no nos ha encomendado a nosotros los resultados de la predicación, pero sí los medios para la salvación. La predicación es una responsabilidad de todos y tenemos que enfocarnos en ella. Insisto, no es algo solamente para el púlpito, es para el día a día. Somos honrados con el honor de dar a conocer a Dios a través del medio que Él eligió para darse a conocer entre los incrédulos. La predicación, la enseñanza.
Debemos enfocarnos en ella y ella debe estar dentro de nuestras prioridades. Primer punto, enfoque. Pablo tenía una vida y un ministerio enfocado y nosotros deberíamos imitar eso, porque en realidad Pablo está imitando a Jesús. Leemos ahora del 11 al 18, Hechos 14, 11 al 18. Hechos 14, 11 al 18. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificio junto con la multitud. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: «Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y, sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría». Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Este es el segundo punto. El segundo punto es humildad. Hay algo que es importante para que entremos en contexto acá, que es que 50 años antes había surgido una leyenda en la zona. La leyenda decía que Júpiter y Mercurio, que son paralelos a Zeus y a Hermes, son Júpiter y Mercurio para los romanos, pero para los griegos son Zeus y Hermes, que ellos habían visitado la región con apariencia de hombres, de humanos, buscando hospedaje, y que nadie los recibía en sus casas. Solamente 2 viejitos muy pobres los recibieron en su hogar. Y cuando ellos se manifestaron como dioses, estos viejitos fueron recompensados con ser sacerdotes de Zeus y de Hermes, de Júpiter y de Mercurio. Su casa se transformó en un templo y ellos destruyeron todos los otros hogares. Entonces, esta creencia que estaba en la gente de Listra, cuando ven a Pablo y Bernabé y ven el milagro, ¿qué piensan? No queremos que nos destruyan. Esto explica un poco la urgencia y la dedicación que tienen para ir a adorar a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué hacen Pablo y Bernabé? En lugar de tomar ventaja o de sacar provecho, ¿qué hacen? Se horrorizan, haciendo lo que los judíos hacían cuando algo les horrorizaba, sobre todo cuando estaba en relación a la blasfemia. ¿Qué hacen? Destrozan sus ropas. Dice que rajaron sus ropas, que rasgaron sus ropas. En este caso es también una expresión de reverencia a Dios, por considerarlo el único digno de adoración. Es una expresión de humildad. Este es el segundo punto, humildad. En el mundo greco-romano, ser aclamado como un dios era a lo que todo pagano aspiraba. Era el deseo máximo de cualquier persona, que te consideren un dios. Pero en el cristianismo, este honor le corresponde solamente al Dios verdadero. En el cristianismo, la adoración de los hombres, a los hombres, nos genera horror. La humildad busca que Dios sea quien es glorificado y aprovecha la oportunidad para señalar hacia Dios, para darle a conocer. Es muy posible que a nosotros no nos confundan con dioses romanos o griegos, ¿verdad? Sobre todo por la falta de gimnasio que tenemos. Pero sabemos que quizás decimos, bueno, tengo que ser humilde, pero a mí nunca me van a confundir con un dios griego o con un dios romano. Pero si no predicamos, quizás nos quedamos con gloria que no es nuestra. Si la gente nos alaba porque somos buenas personas, pero no aprovechamos eso para señalar a Dios, quien es el que produce la bondad y la rectitud en nosotros, no estamos siendo humildes, sino que estamos permitiendo que la gloria que le corresponde a Él, que merece Él, nos sea dada a nosotros. La humildad tiene como objetivo principal glorificar a Dios, no a uno mismo.
Hay gente que está tan orgullosa de su humildad. Hay gente que se tira tan abajo para que lo levanten en alabanza. Pero la verdadera humildad busca que Dios sea glorificado. Si recibimos elogios por nuestras buenas acciones, por nuestras acciones virtuosas, pero no aprovechamos esas ocasiones para señalar a Dios como la fuente de bondad y de rectitud en nosotros, no estamos practicando la humildad. En esos momentos permitimos que la gloria que solo Dios merece sea atribuida a nosotros. En Isaías 42:8 y en 48:11, Dios enfatiza que no compartirá su gloria con nadie más y que solamente Él la merece. La verdadera humildad se manifiesta en buscar la gloria de Dios, la verdadera humildad se manifiesta en buscar la gloria de Dios en lugar de buscar la propia. Quien es humilde no busca reconocimiento para sí, sino que a través de lo que llama la atención, a través de llamar la atención a la gente, lo que busca es resaltar la grandeza y la majestuosidad de Dios. Si hay algo bueno en nosotros es porque Dios lo produjo. Si somos buenas personas es porque Dios produjo esa bondad en nosotros, esa rectitud en nosotros. Si no predicamos, nos quedamos con esa gloria. La humildad y la predicación van de la mano. Si nosotros señalamos a Dios como la fuente de nuestra rectitud, estamos enseñando de Dios y estamos caminando en humildad. La humildad tiene muchas formas. La soberbia también tiene muchas formas. Pero es importante, para poder diferenciar lo que es humildad de lo que es soberbia, es importante revisar el corazón. ¿Queremos la gloria de Dios o queremos la gloria propia? Muchas veces nos pasa de que aparentamos una actitud humilde frente a situaciones diarias, situaciones de la iglesia, por ejemplo. Pero en realidad no estamos siendo humildes si estamos buscando nuestra propia gloria o vindicación. La humildad busca la gloria de Dios, busca que Dios sea exaltado, busca que Dios sea alabado por quien es Él. Muchas veces caemos en trampas de soberbia. ¿Y cómo podemos identificar esa soberbia? Cuando en realidad la gloria queda en nosotros y no va hacia Dios. Volvemos a Hechos 14, vamos a leer del 11 al 18 de nuevo. Hechos 14, 11 al 18. Dice, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, lo voy a leer de nuevo, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando, «Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio». El primer punto era estar enfocados. El segundo punto es ser humildes, tener humildad. Y el tercer punto, y algo que a veces nos falta también, no solo nos falta humildad, también nos falta muchas veces versatilidad. La versatilidad es la capacidad de adaptarse y de ser efectivo en diferentes situaciones o roles, mostrando flexibilidad, habilidad, capacidad de adaptación. Pablo, cuando predicaba a los judíos, ¿cómo predicaba? Predicaba desde la Biblia, porque ellos ya sabían la Biblia, ya conocían la Biblia. Entonces vemos que cada vez que Pablo comienza a predicar en lugares donde hay una sinagoga, su predicación registrada parte desde la Biblia. Pero ahora, al igual que como va a ser en Atenas, va a partir desde el contexto de los paganos. Y los paganos son ignorantes de las Escrituras, pero capaces de reconocer que hay un Dios que existe, ya que todo lo bueno viene de Él, como dice Santiago 1:17, y además Dios se ha revelado en la conciencia de todos los humanos, de tal manera que nadie tiene excusa frente a Él.
Romanos 1:20 nos dice que Dios se ha manifestado a través de la creación, y Romanos 1 y 2 nos enseña también que Dios se ha manifestado en nuestra conciencia. De tal manera que nadie tiene excusa para negar la existencia de Dios. Y Pablo va a partir presentando a Dios en la manera en la que Dios mismo comienza a revelarse a la humanidad. Lo primero que Adán y Eva supieron de Dios es que Dios los creó. Él es el creador. Y eso es lo que va a hacer Pablo. No va a partir desde los patriarcas, no va a partir desde las Escrituras, sino que va a partir desde la creación, presentando como Dios mismo se presentó a la humanidad. La primera revelación que nos da Dios de sí mismo es que es el creador. Él es el creador. Y luego, ¿qué va a hacer Pablo? Va a hacer lo mismo que Dios hizo con Adán y Eva. Va a mostrar que Dios tiene misericordia. A Adán y Eva les mostró su misericordia, no los mató en el momento en el cual ellos pecaron. Y los cubrió con ropas. Y eso fue muestra de misericordia, de bondad de Dios. Y acá también se nos enseña que Él dice, miren, este Dios es el Dios creador, es el Dios vivo. ¿Y saben qué? Cuando ustedes están alegres es porque Él les permite y les hace estar alegres. Cuando ustedes reciben el fruto de la tierra es porque Él lo permite. Cuando hay lluvia y hay estaciones y ven toda la creación coordinada para que el hombre alegre su corazón y pueda recibir beneficios de la creación, es porque Dios existe. Y ustedes saben eso, que hay algo que hizo que nada estuviera al azar, sino que todo estuviera coordinado. ¿Saben quién es? Es Dios, el creador. Es bondadoso, es paciente. Él tuvo paciencia con todas las naciones. Cada nación hizo lo que quiso, pero ahora manda que reconozcan a Jesús como Salvador. Esta idea se va a repetir en varias partes de la Biblia. Y mencionamos esto de obedecer al Señor en la prédica pasada. Pablo expone como manifestación de la existencia de Dios la coordinación de la creación de tal manera que la humanidad pueda ser alimentada, sostenida e incluso vivir con alegría. Todo esto es testimonio de la existencia de Dios. De fondo, vemos que Pablo modificó su introducción en la predicación del Evangelio cuando el público era diferente, pero no modificó el rumbo ni el destino. ¿Cuál era el rumbo? ¿Cuál era el destino? Predicar a Jesús. Va a partir de lugares diferentes, pero va hacia el mismo lugar. Con los judíos partía desde las Escrituras, con los paganos va a partir desde la creación, pero va hacia el mismo lugar, a predicar a Cristo. John Stott decía, debemos aprender de la flexibilidad de Pablo. No tenemos libertad para editar o modificar la esencia del Evangelio de Jesucristo. Tampoco tenemos la necesidad de hacerlo, pero debemos comenzar donde está la gente para encontrar un punto de contacto con ella. Donde quiera que comencemos debemos terminar en Jesucristo, quien en sí mismo es la buena noticia del Evangelio. Tenemos que aprender a tener esa versatilidad, esa capacidad de adaptación. Tenemos que aprender a no cerrarnos en nuestra vida de predicación del Evangelio. A veces sentimos afinidad por un tipo de gente y tenemos cierta química, cierta facilidad para relacionarnos con un tipo de gente, pero tenemos que aprender a ser todoterreno. Fíjate cómo Pablo explaya su corazón en este sentido y nos da ejemplo en 1 Corintios 9, 19 al 23. Acompáñame a 1 Corintios 9, 19 al 23. Primero Corintios 9, 19 al 23. Dice así, porque aunque soy libre de todos, por todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Fíjense que nos enseña por qué y para qué es bueno tener esta flexibilidad. Por amor del Evangelio.
¿Y para qué? Para que otros se salven a través de la participación del Evangelio de Jesús. Y es lo que nos enseña. El gran ejemplo de esto es Jesús en Filipenses 2, que lo voy a mencionar en la Santa Cena. Pero ¿querés ver un ejemplo de versatilidad extrema? Es Jesús mismo, quien no consideró el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante a nosotros, nos sirvió y dio su vida por nosotros. Ese es el espectro enorme de versatilidad. El Señor no nos está llamando a una vida de tanta magnitud de flexibilidad. Es bastante más chico nuestro espectro de flexibilidad, pero debemos tenerla. No debemos utilizar nuestra zona de confort como una excusa para no ir a personas con las que a lo mejor no tenemos buen feeling, buena onda. Tenemos que ser flexibles, tenemos que aprender, tenemos que discernir en dónde está la persona, encontrar un punto en contacto con ella y de ahí llevarla a Cristo. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a tener esta flexibilidad en la que nos podemos adaptar a nuevas situaciones y personas, pero sin modificar el rumbo y sin modificar el destino, que es presentar a Jesús a las personas. Tenemos que aprender. Cuesta, sí cuesta, pero forma parte del honor que Dios nos ha dado de darle a conocer. Tenemos más campo de acción cuanto más flexibles somos. Vamos de nuevo a Hechos 14, vamos a leer del 19 al 20. Hechos 14 del 19 al 20. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Este es el cuarto punto, la perseverancia de Pablo. Pablo es apedreado de tal manera que sus agresores lo dan por muerto, piensan que lo mataron. Y hay argumentos dentro de la Biblia para creer que sí, que realmente lo mataron y el Señor lo resucitó. Hay argumentos para pensar que no. No tenemos la certeza de lo que pasó con Pablo en esta situación. Si murió o no murió. Lo que sí tenemos la certeza es que lo apedrearon, que sufrió, que fue herido de gravedad. Sin embargo, se levanta y va a emprender un viaje de más o menos 100 kilómetros al otro día. Y nosotros muchas veces tenemos fiaca para congregarnos. Esa perseverancia en lo que Dios pide de cada uno tiene que estar en nosotros. Esta persona que fue tomada por muerta, arrastrada fuera de la ciudad, la tiraron como un cuerpo que ya está, ya lo matamos, no tiremos más piedras, lo tiremos afuera, ya fue. Como un animalito al costado del camino. Al otro día se levantó y siguió con la misión que Dios tenía para él. Un viaje de 100 kilómetros. Y muchas veces nosotros somos tan poco perseverantes que nos resulta tan martirizante levantarnos un domingo a las 9 de la madrugada, subirnos a un auto y llegar a la iglesia. Como si Dios no fuese digno y no nos pidiera que nos congreguemos y le adoremos juntos. ¿Cuántas veces tenemos el complejo de mártir? Yo creo que al llegar al cielo, si pudiesen existir emociones negativas, una de las grandes cosas que sentiríamos, no solo frente a Jesús, sino frente a los cristianos históricos, sería vergüenza. No persevero en congregarme. ¿Por qué? Porque me miraron mal. Hermano, Pablo estuvo en la iglesia de Jerusalén, donde él había perseguido a muchos de ellos. Y muchos de ellos no estaban en la congregación porque por el trabajo de Pablo habían sido encarcelados y algunos muertos. Y aún así recibieron a Pablo. Y vos y yo tenemos problemas porque alguien te miró mal y dejamos de perseverar por eso. O muchas veces nos cuesta, no, pasa que el domingo... Hermano, no tengas el complejo de mártir. No, pasa que... El Señor dejó su trono para venir a buscarte y vos no sos capaz de congregarte con compromiso, de hacer lo que Dios pide con dedicación. Tenemos un complejo de mártir tan grande, tenemos un ídolo gigante que se llama comodidad, que nos hace
no ser perseverantes. Es el ídolo. Amamos tanto nuestra comodidad que nos impide ser perseverantes. Y deberíamos identificar que en realidad, en lugar de mortificar el ego y mortificar la carne, alimentamos el ego, alimentamos la carne, y eso nos hace ser inconstantes. Eso nos hace no ser perseverantes. Fíjense quiénes fueron a buscar a Pablo y a Bernabé. Los judíos de Antioquía y de Iconio, que lo habían querido matar allá. Y hacen decenas de kilómetros y se los encuentran. Algunos dicen que los fueron a buscar, otros dicen que no, que simplemente por negocios estuvieron ahí. Los negocios y los judíos son dos cosas que siempre van de la mano. Pero tiene todo el sentido. Además pasó buen tiempo. Ya habían generado discípulos en Listra. Y esta gente llega y lo que no pudieron hacer allá lo hacen acá. Los que antes habían querido matarlos en Iconio y en Antioquía de Pisidia, llegan a Listra y persuaden a los ciudadanos de Listra de apedrear a Pablo, y lo hicieron. ¿Pero qué va a hacer Pablo luego de esto? Seguir predicando. ¿Y qué va a pasar porque él predica? Va a sufrir. Y luego vamos a ver que en Derbe les dice: hermanos, es necesario que entremos al cielo en un camino de aflicción. Y vamos a desarrollar la teología del sufrimiento cuando siga Hechos 14. Pero él va a seguir predicando. Y por predicar va a seguir sufriendo. Cuando argumenta su apostolado frente a otras personas, en contraste con falsos apóstoles, enumera algunos de sus sufrimientos. Acompáñame a 2 Corintios 11, 23 al 28. Y quédate ahí en 2 Corintios porque vamos a leer otro pasaje más de 2 Corintios. 2 Corintios 11, 23 al 28. Acá contrastando con falsos apóstoles, fíjense lo que dice. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Saben por qué son 39? Porque la tradición decía que los 40 morían. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Y vos crees que sos sufrido y que sacrificas mucho para congregarte? ¿No te da vergüenza decir algo así? ¿Crees que sufrís mucho en los ministerios en los que estás? ¿No te sentís apenado por decir algo así? ¿Crees que sufrís mucho por encontrarte con gente que no te cae tan bien? Imagínate llegar al cielo y decirle: no, ¿sabes qué? No tenía ganas de congregarme. ¿Por qué? Y porque fulanito no me saludó como a mí me gusta. ¿De verdad no te da vergüenza tener esa actitud? Esa no es una actitud cristiana. Es una actitud humana, diabólica. Poner excusas una y otra vez para no ser perseverante en lo que Dios te pide. A pesar de todo esto, Pablo persevera. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? En esta misma carta lo expresa. Fíjate ahí 2 Corintios 4, 7 al 8 y 16 al 18. 2 Corintios 4, 7 al 8 y 16 al 18. Dice el 7 al 8 de 2 Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados,
perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Ahora del 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es la clave para perseverar? Es tener una mirada espiritual, comprendiendo cómo la eternidad tiene implicancias en esta vida y no solamente al revés. Incorporar el concepto de eternidad nos ayuda a vivir mejor el tiempo que tenemos en la tierra. La eternidad era algo presente, era algo relevante en la mente de Pablo, de tal manera que cambiaba, que modificaba su perspectiva de la vida terrenal, de la vida en la tierra. Comprendió que la eternidad tiene implicancias en la vida en la tierra y no solamente al revés. Siempre pensamos que tenemos que hacer tesoros en los cielos y eso está bien, que la vida terrenal tiene que ser vivida de tal manera que en la eternidad haya implicancias de lo que yo hice en la tierra. Está bien eso, pero a muchos de nosotros nos falta comprender cómo la eternidad impacta nuestro entendimiento de la vida en la tierra. Que no solo la tierra impacta nuestra eternidad, sino que la eternidad, entendiéndola, impacta nuestra vida. ¿Y qué dice Pablo? ¿Por qué persevero? Por no poner la mirada en las cosas que se ven, sino en qué? En las cosas que no se ven, las que son eternas, las que no son temporales. Pablo llama a la iglesia a perseverar. La perspectiva sobre esta vida cambia si tenemos en cuenta la vida eterna. Fíjate cómo lo dice Pablo en otro momento en 1 Corintios 9, 24 al 25. 1 Corintios 9, 24 al 25. Fíjense, en 1 Corintios 9, 24 al 25 dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué dice? Vayan hasta el final. Corran esta carrera con las leyes de Dios, con las instrucciones de Dios, bajo los términos de Dios. Ganen. Vayan hasta el final, lleguen. Perseveren en la carrera. Háganlo bien. Si ellos lo hacen por una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros que lo hacemos por una corona incorruptible? Para esto hay que tener la meta clara y la visión clara. Y también abstenernos de algunas cosas sabiendo que vale la pena. Hermano, como repito muchas veces, porque es algo que tengo muy presente, el escritor de Hebreos nos dice, suelten dos cosas para correr la carrera de la fe. Suelten el pecado, pero también suelten el lastre. Corran, dice Pablo, de tal manera que ganen. ¿Cómo puedo ganar? Y siguiendo las instrucciones del que diseñó la carrera. Persevera, ¿cómo? Mirando lo que no se ve, con tus ojos en lo que no se ve. Persevera hasta el final. Pablo llama a la iglesia a perseverar. En nombre de Dios nos llama a perseverar. Pero para esto hay que tener una meta clara y también abstenernos de algunas cosas, sabiendo que vale la pena y poniendo nuestra mirada en lo eterno. Nuestro entendimiento de la eternidad tiene que impactar nuestro entendimiento de la vida terrenal. Tenemos que comprender que entender la vida eterna que hemos recibido tiene implicancias acá y ahora. Si vos no comprendes esto, ¿qué vas a hacer? Te vas a dedicar a la vida terrenal pensando que es para siempre, cuando en realidad la vida terrenal, ¿qué es? Un suspiro, como la florcita del campo, que aparece, se muere y nadie sabe dónde estaba. Ya he olvidado. Qué poco hablamos de la eternidad, ¿no? Creo que en las últimas 2 décadas se tiene en cuenta tan poco la eternidad en las predicaciones y la enseñanza. Y yo creo que esto es humano y diabólico al mismo tiempo. Porque cuando tenemos presente la eternidad comprendemos que hay una sola vida para vivir y tenemos que vivirla de una sola manera, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Cuando realmente la eternidad impacta tu vida terrenal cambia. Cuando la eternidad no impacta tu vida, te dedicas a las cosas terrenales, a las cosas que ves. No tenés una mirada espiritual de tu existencia, solamente una mirada terrenal. ¿Y qué nos dice Pablo de las personas que tienen la mirada terrenal? Lo leímos el domingo pasado, pero generalmente son falsos cristianos. Son personas que no levantan la mirada, no importa cuánto tiempo lleven en la iglesia. Una de las características del falso cristiano es que piensa solo en lo terrenal. Piensa solo en lo terrenal. Entonces vimos, además de obediencia y valentía, que es lo que vimos el domingo pasado, también tenemos que crecer en tener enfoque, humildad, versatilidad y perseverancia. Pero hay una característica que quiero mencionar antes de cerrar, que es una que no debemos tener, no la tenemos que tener. ¿Saben cuál es? La volubilidad de la multitud. Hablamos de enfoque, de humildad, de versatilidad y perseverancia, cosas que sí tenemos que tener. Y antes de cerrar quiero mencionar de una que no tenemos que tener, que es lo que tiene la multitud. Cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿se acuerdan qué hizo la ciudad de Jerusalén? ¿Qué hicieron los habitantes? Le adoraron, lo proclamaron, le honraron, pero en menos de una semana eso cambió y le crucificaron. La multitud quiso adorar a Pablo y Bernabé y en un tiempito apedrearon a Pablo. Súper manipulables. ¿De dónde viene esta volubilidad, la cualidad de ser cambiante, la cualidad de ser inestable? ¿De dónde viene? ¿Saben de dónde viene? De la falta de crecimiento espiritual o de la falta de vida espiritual. Fíjate Efesios 4, 10 al 16. Efesios 4, 10 al 16. Dice, hablando de Jesús, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado en cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si uno ve, en base a este pasaje, de dónde viene esa inestabilidad, esa falta de compromiso, esa falta de dedicación, esa cualidad de ser tan cambiante. Si uno ve este pasaje, ve que los medios de gracia nos ayudan a ser más estables. Dios provee todo para la capacitación y para la edificación de sus hijos. ¿Para qué? Para que crean lo correcto y se parezcan más a Jesús. Y cuando eso se aprovecha, nos alejamos de la infantilidad espiritual y de ser arrastrados de un lado a otro por cualquier creencia errada. Tenemos que aprovechar los medios que Dios da para esto, entre los cuales está también la vida de iglesia. Si uno pudiera resolver este pasaje que es tan complejo en su gramática, vas a ver que dice que Dios capacita a los santos para la obra del ministerio, que quiere edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde estás vos, que quiere que llegues a la unidad de la fe, que todos creamos lo mismo, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos en madurez a ser parecidos a Jesús, y que cuando eso pase ya no vamos a ser niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y dice, ¿cuál es la solución? Hablar la verdad en amor. ¿Para qué? Para que toda la iglesia crezca. Fíjate que esto de hablar
la verdad en amor, se dice en un contexto de ¿qué? De congregación, congregacional. ¿A quién le dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? A la iglesia. ¿Qué es lo que estoy señalando? Que todo lo que Dios provee, gran parte de eso está en relación a la iglesia. Y que tu inestabilidad, tu falta de estabilidad, tu volubilidad, muchas veces se desprende de tu falta de crecimiento espiritual. Y tu falta de crecimiento espiritual se desprende de que descuidas los medios de gracia, entre los cuales está congregarse. No hay persona con una vida devocional y congregacional sana que sea inestable. Sino que cuanto más sana es su vida devocional y congregacional, más estable es esa persona, porque más se parece a Jesús. Entonces, ¿a qué te llamo? A que cuando identificas inestabilidad en tu vida, inconstancia, volubilidad, tenés que repasar tu relación, tu compromiso con los medios de gracia, entre los cuales está la iglesia. Dios produce estabilidad a través de ellos. ¿Por qué? Porque a través de ellos aprendemos, a través de ellos crecemos, a través de ellos Dios nos capacita, a través de ellos Dios nos edifica. A través de ellos Dios produce que creamos lo mismo, que tengamos unidad en la fe. A través de ellos nos hace más parecidos a Jesús. Dios produce estabilidad a través de los medios de gracia. Yo sé que este pasaje tiene una gramática muy compleja, pero si lo ves muchas veces, fíjate que vas a ver lo que te estoy diciendo. La inestabilidad es una manifestación de la persona que descuida los medios de gracia, su vida devocional, su vida congregacional. Cuanto más comprometida está la persona con los medios de gracia, más estable, más comprometida es, menos voluble es. Como siervos de Dios, tenemos que cultivar esa enseñanza constante, practicar la humildad, adaptar el mensaje según el contexto, pero llevando siempre a Cristo, perseverar en medio de las pruebas, pero también tenemos que evitar la inestabilidad, siguiendo la verdad y creciendo en amor. Hermano, que nuestras vidas reflejen fidelidad y compromiso a aquel que nos tomó como hijos. Tenemos que crecer. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te ruego que nos ayudes a crecer. Que nos ayudes a dejar de poner excusas. Que nos ayudes, Señor, a dejar de ser infantiles en la fe. Que nos ayudes, Padre, a tomarnos en serio la fe. Que nos ayudes a comprender cuán dignos sos de que nuestra vida espiritual sea mejor. Padre, ayúdanos a tener una mirada correcta de nuestra vida y una mirada correcta de las Escrituras. Ayúdanos, Padre, a ser humildes frente a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en esto que es ejemplificado en tu Hijo y luego en sus apóstoles. Ayúdanos, Padre, a ser comprometidos con los medios de gracia. Que crezcamos, Señor. Que comprendamos que toda esa falta de estabilidad se desprende de nuestra falta de vida devocional sana, de vida congregacional. Ayúdanos a relacionar nuestra falta de compromiso, nuestra falta de perseverancia, nuestra capacidad de ser manipulados, incluso por nuestro propio corazón. Ayúdanos a relacionar eso con nuestra falta, con nuestro descuido de los medios de gracia. Ayúdanos, Padre, a dejar de echarle la culpa a los demás y comprender que el principal culpable de nuestra mediocridad somos nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser maduros y dejar atrás la infantilidad espiritual. Ayúdanos, Padre, a tomarnos las cosas en serio, a dejar los berrinches atrás, los caprichos atrás, a crecer, Señor. Ayúdanos a tener un enfoque claro, a crecer en humildad. Ayúdanos, Padre, a perseverar y a ser flexibles. Y ayúdanos, Señor, a no ser como esa multitud que un día va por un lado, otro día va para otro. Señor, quebrántanos.
Ilumina nuestras vidas. Señala todo eso que impide que crezcamos en la fe. Ayúdanos a comprender la vida como realmente debe ser comprendida. Ayúdanos, Señor, a dejar de reclamar infantilmente cosas y aceptar la vida que nos diste y usarla para tu gloria, Señor. Ayúdanos a dejar de mirar tanto al hermano para excusar nuestras propias faltas y mirar a Jesús y comprender que nuestras faltas no tienen excusa. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres maduros y dejar de ser niños espirituales. Te damos gracias por el ejemplo de Jesús, te damos gracias por el ejemplo de sus apóstoles, te damos gracias, Señor, porque en ellos tenemos grandes enseñanzas para nuestra vida de hoy. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.